A mi papá le encantan las nueces y todo lo que lleve frutos secos en realidad. Y aprovechando que viene a pasar las Pascuas, quiero enseñarles esta rosca que voy a prepararle para él, que está llena de frutos secos y 100% endulzada con miel. Así que aquí tengo harina tamizada y sal. Le vamos a agregar todos los ingredientes de la receta, menos la mantequilla. Y la masa madre ya tiene que estar rebalsando en superactividad. Y quiero que noten lo espesa que está. Cuando haces un hojaldre, esta debería ser la consistencia, que simplemente se logra alimentando con más harina que agua. Pero después les voy a mostrar bien y les voy a explicar lo de la masa madre. Las cantidades exactas de todos los ingredientes van a estar abajo de la cajita de información. Al principio solamente queremos incorporar la masa, así que solo vamos a amasar hasta que no quede harina seca y dejamos reposar por 20 minutos para que se hidrate bien esa harina. Y mientras esa masa reposa, volvemos a alimentar la masa madre para siempre tener más, porque solamente tenemos que hacerla una sola vez para tener para siempre. Un error muy común es pensar que la masa madre necesita balanza y cálculos exactos para alimentarla. Pero en realidad solamente tenemos que ver la consistencia, porque no todas las harinas absorben agua igual. Entonces, si solo calculas con balanza, quizás te esté quedando demasiado líquida y eso puede hacer que tarde mucho más en leudar, o que se ponga muy ácida y te deje ácidos los panes, o que hayas iniciado esa masa madre y durante los primeros días funcione bien, pero luego deje de leudar. Así que abajo de este video te voy a dejar un recetario completo y gratis para que aprendas a hacer la masa madre correctamente y que te dure para siempre y tengas estas recetas que te salgan espectaculares. Cuando la masa ya ha descansado podemos comenzar a amasar y agregar la mantequilla de a poco. Al principio la masa se va a romper cuando agreguemos la materia grasa, pero a medida que amasamos se va a incorporar completamente. Todo el proceso aproximadamente puede llevarte unos 15 minutos amasando a mano o unos 12 minutos amasando a máquina, o quizás un poquito menos. Aquí lo importante es saber que no tiene que quedar perfecta antes de agregar más mantequilla. Con que ya se haya unido es suficiente para agregar el resto. Esta es la textura que queremos obtener en la masa. Ya no se pega a la mesa ni deja pedazos de masa pegados a la mesa y está elástica y bastante lisa. En este punto hay gente que se va a tentar de empezar a hacer un amasado francés de a golpes como el que te muestro acá, pero no lo hagas porque no es una masa tan elástica como para poder hacer ese amasado sin que se rompa. Mejor el método tradicional de amasado sobre mesada. Y así como está, la vamos a dejar fermentar muy bien. Solamente queremos que tenga esta textura. Aquí lo más importante es que durante la fermentación que va a hacer no queremos que pierda humedad, así que la vamos a tapar muy bien con un film o con algún papel de contacto para que no se seque. Y esto lo vamos a dejar leudar, en mi caso toda la noche, porque entramos en otoño y hace bastante frío, así que va a tardar un poquito más. Y por eso he comenzado esta masa de noche, para que a la mañana siguiente ya esté completamente lista. Una vez que termine de leudar, tiene que refrigerarse por lo menos 2 o 3 horas para que el hojaldre esté súper frío. Y mientras tanto ya dejamos listo el relleno, que es súper simple.
Solamente necesitamos nueces picadas. Yo estoy utilizando un mix de frutos secos porque no tengo suficientes nueces para cuando tenga que hacer esta rosca el fin de semana cuando venga mi papá. Así que estoy utilizando varios, pero pueden usar el que a ustedes más les guste. Pueden hacer esto en procesadora o yo que no tengo lo estoy haciendo a mano. Lo importante es dejar pedacitos pequeños, como bien picado nuestro fruto seco, para que luego cuando agreguemos los demás ingredientes se forme como una pasta. Y acá uno de los ingredientes más importantes es el aromatizante, que puedes elegir entre usar canela o cacao amargo. Yo estoy utilizando canela, pero podría ser cualquiera de los otros. Y la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente y bien blandita para que ayude a que se forme esta pasta. Todos los ingredientes exactos y las cantidades exactas van a estar abajo del video. La masa ya fermentada que habíamos refrigerado, la vamos a sacar y miren qué dura que está. Ahora simplemente hay que darle un poquito de forma rectangular mientras desgasificamos cuando estamos apretando para que nos sea mucho más fácil estirar el hojaldre ya con forma cuadrada. Esto es importante porque a partir de ahora tenemos que ser prolijos con el hojaldre para que nos quede perfecto al final. Y vamos a estirar la masa hasta que podamos introducir el cuadrado de mantequilla, que tiene que estar bien frío heladera, que en un video anterior de una tarta de hojaldre con hongos les he enseñado a hacer este cubito para que quede bien prolijo. Así que vamos a estirar la masa y lo que tenemos que hacer es ser capaces de cobijar este cubito entre los dos extremos de la masa. Y aquí hay que hacer un cierre muy prolijo. Hay que cerrar bien para que no se salga la mantequilla después. Y uno de los secretos más importantes del hojaldre es en realidad la temperatura de la masa y de la mantequilla, que acá en Argentina le decimos manteca. Tengamos en cuenta dos cosas. La masa siempre va a estar un poquito más caliente que la mantequilla, pero tiene que estar así de blanda, no demasiado blanda. Y la mantequilla tiene que estar tan blanda como que para que podamos hincarle los dedos, pero no se rompa ni se quiebre. Ni tampoco tiene que estar caliente o derretida, porque si no, cuando estiremos la masa se va a salir por los costados. Si eso sucede es porque está demasiado caliente tu masa y hay que llevarla más tiempo a refrigerar. Cortamos los extremos para sacarle tensión a esa masa y ahora sí tenemos que estirar, que lo vamos a ir haciendo de a poco. Primero con golpes y después estirando desde el centro hacia adelante y desde el centro hacia atrás. La mantequilla no ha llegado a los extremos, así que los cortamos para emprolijar la masa y que este primer pliegue que les voy a mostrar salga muy prolijo. Esto se llama primera vuelta del hojaldre y es muy simple. Lo único que queremos hacer es hacer un doblez hacia el centro de la masa y luego hacemos lo mismo cubriendo el primer pliegue. Y esto lo podemos ir calculando, sacamos la harina que nos quede encima de la masa para que luego se pegue bien. Lo importante es que nosotros tengamos suma prolijidad aquí. Y de costado se tiene que ver así. Tenemos que hacer que la primera mitad toque el extremo y luego que esa masa se pueda doblar cubriendo por completo el primer pliegue. Y es así como la tenemos que llevar tapada a refrigerar por lo menos una hora y media más o menos para que esté bien fría. Y así, siempre cubierta por film, podemos usar el mismo film que utilizamos para la fermentación y esos extremos de la masa no lo vamos a tirar porque después podemos hacer una masita. Después de todo es masita de hojaldre, no es necesario tirarlo. Siempre antes de estirar vamos a volver a hacer ese corte que le saca tensión a la masa y que nos permite estirar mejor sin romperla. Y esto es lo último que tenemos que hacer. Una vez que hacemos este pliegue, ya nos queda lista la masa para estirarla y preparar todo el hojaldre. Este hojaldre que ven acá es un hojaldre
típico de los brioches, nos sirve para hacer croissant y otras cosas, pero si querés aprender bien cómo hacer todo tipo de hojaldres y laminados y panes integrales y panes simples, está abierto el curso de panadería natural con masa madre, donde se ve desde los beneficios nutricionales hasta cómo hacerla y que nos quede perfecta, y desde cero vemos todo durante 9 semanas para hacer todo tipo de panes de fermentación natural. Te dejo el enlace para que puedas verlo todo en la cajita de descripción. Una vez que el hojaldre volvió a reposar 1 hora, porque tiene que estar bien relajado para estirarlo, vamos a estirarlo muy bien formando un rectángulo que tiene que ser largo, pero no es necesario que sea demasiado ancho, porque queremos una trenza lo más larga posible para poder hacer un círculo, cerrarlo bien y que todavía nos quede espacio en el centro. Y acá es muy importante, no tenemos que poner demasiado relleno, tenemos que ponerle una capa fina, porque si lo llenamos demasiado va a ser muy relajante, va a ser muy fuerte el sabor a fruto seco que va a tener después. Y aquí el único secreto para que cada vez que hagamos algo enrollado nos quede prolijo es arrastrar la cuchara para romper un poquito la masa del final y que se cierre, y mover un poco la masa sobre la mesa para que haga fricción y quede bien cerrado. Vamos a cortar esta trenza a la mitad y eso nos va a dar los 2 cabellos de la trenza que tenemos que enredar de manera muy simple y sencilla para hacer nuestra rosca. Lo importante es siempre dejar el relleno mirando para arriba. A la hora de poner la trenza en nuestro molde, lo único que tenemos que cuidar es que de nuevo todo el relleno abierto nos quede hacia arriba, que no se nos cruce la trenza y se nos vaya hacia abajo esa apertura. Y de esa manera nos va a quedar muy prolija al final. Yo, para que a la hora de leudar crezca hacia arriba y no hacia el centro, le voy a poner un vasito. Y así es que nos queda después de que ha leudado esta masa. La vamos a pintar con huevo para que nos quede muy muy dorada. Y para las personas que quieran hacerla mucho más rápido y no quieran hacerla de hojaldre, podrían hacerla con una masa esponjosa con la receta de los pancitos noruegos que hemos visto en un video anterior. Pero así hojaldrada también queda preciosa y se abre muy muy bien. Así nos queda la rosca terminada, pero todavía la podemos decorar y quiero que vean el centro. La decoración de esta rosca es muy simple, pero es muy importante. Más allá de que está toda endulzada con miel, en esta parte le vamos a poner un poquito de azúcar, que este azúcar se llama azúcar impalpable acá en Argentina, pero le dicen glass en otros países. Necesita nada más que unas gotitas de limón y una cucharadita de agua para formarse como un sirope. Le vamos a hacer finos hilos que aporten un poquitito más de dulzor y que permitan que también se peguen los frutos secos que vamos a echar en forma de lluvia al final. Esta rosca queda muy húmeda por dentro, es muy aromática, ya sea si utilizas cacao o canela, y queda preciosa en un centro de mesa en las Pascuas. Así que espero que la hagas y que te guste un montón, y nos vemos dentro del curso de masa madre si querés aprender a hacer más recetas como estas.